Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como siempre recordamos al principio de cada una de estas sesiones, esta serie se basa en el seguimiento del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por Alberto Terrer y por un servidor, precisamente en mi parte. En esa que es mi parte hay 3 subpartes, estamos en la tercera, el retorno, y hoy vamos a ver un epígrafe cortito, se llama La bifurcación del camino, no por corto, menos importante. Y antes de comenzar a leer este contenido, la bifurcación del camino, vamos a dar una explicación previa para que luego se pueda comprender perfectamente. La bifurcación del camino es un término obtenido del maravilloso texto Un curso de milagros y se refiere a un punto concreto en el proceso de evolución espiritual de toda persona cuando se encuentra en el camino espiritual expreso, es decir, intencional y conscientemente. Podríamos decir, todos los que estamos ahora mismo pues estudiando la información espiritual en cualquier texto, en cualquier taller y en cualquiera de sus variantes. Pues bien, podríamos decir simplificadamente, esto sería una simplificación de lo que se dice, por ejemplo, cuando se habla de lo mismo, de las fases del proceso de evolución espiritual en el manual para el maestro de un curso de milagros, cuando se habla del desarrollo de la confianza. Bueno, podría ser algo similar, pero vamos a intentar describirlo de forma que a un iniciado espiritual, a una persona que recién se inicia en el camino espiritual, le puedan quedar claros más o menos pues, esos pasos o esas fases que tiene el proceso de evolución espiritual que él ahora mismo está o bien decidiendo o bien pendiente de decidir comenzar y dónde puede llegar a acabar o a no acabar, que, bien, en fin, pues en estas vidas, pues como ya sabemos, pues no se ilumina todo el mundo. De hecho, estas vidas habría que contemplarlas como un continuo de todas las secuencias vitales de un ciclo de reencarnaciones, no solamente una sola vida, aunque en una sola vida, en cada una de estas vidas, en esta vida actual, nos indican los reveladores que tenemos todos la oportunidad de realizar completamente ese proceso. Otra cosa es que sea más o menos frecuente, pero todos debiésemos apuntar más alto para quedarnos en este maravilloso concepto de poder realizarnos espiritualmente y ascender en el significado profundo de ese término en esta sola vida. Pues bien, un estudiante que se inicia tiene por delante una primera fase en la que, por supuesto, su sistema de pensamiento es completamente el sistema de pensamiento del mundo, aunque él ya trae un nivel de conciencia. Ramta pues los describe del 1 al 7, lo hemos dicho muchas veces en esta y en otras series, podría ser el nivel de conciencia más bajo que ahora mismo puede mostrar la humanidad, casi animalizado, es supervivencia y reproducción. Ese es el motivo principal de esa persona. El segundo sería subiendo dolor y victimismo. El tercero, dominio y poder. El cuarto, ya pasados los 3 primeros puramente experimentales, el cuarto ya es un nivel de conciencia elevado en el que ya comienza a ser la persona consciente de su camino espiritual, haya tomado o no la decisión, ya empieza a ser consciente. Este cuarto es amor sentido. Hemos dicho supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, dominio y poder, cuarto, amor sentido. Y ya lanza su carrera
en el camino espiritual expreso, ahí ya descubre para qué está aquí, qué es lo importante. En algún punto entre el cuarto y el quinto ya toma la decisión de atender intencional, conscientemente a este propósito. Cuarto, amor sentido. Quinto, amor expresado. Sexto, ver a Dios en todas las cosas. Séptimo, yo soy Dios. Ya sentir que has recordado plenamente cuál es tu naturaleza. Pues bien, un estudiante, pues por ejemplo, en el momento actual de la humanidad, recién iniciado, puede iniciarse, normalmente se iniciará pues finalizando el nivel de conciencia 3 y comenzando el nivel de conciencia 4 o incluso comenzando el nivel de conciencia 5. Pues bien, a partir de ahí, cualquier persona tiene por delante, cuando toma contacto en esa vida, imaginaos, 30, 35, 40, 45, 50 años, con la información espiritual, toma contacto con la información espiritual, empieza a descubrir el mundo de la espiritualidad y entonces, bueno, pues empieza a darse cuenta de que la información espiritual, aparte de darle información descriptiva, le da información terapéutica y le dice, tienes un proceso por delante en el cual tienes que transformar tu mentalidad, tienes que empezar a abandonar el sistema de pensamiento del mundo, que es el que has experimentado hasta ahora en tu vida. De hecho, durante muchas vidas en los que has estado en los niveles de conciencia 1, 2 y 3, y a partir de este momento, pues tienes que comprender una nueva información que se te va a dar de muchas maneras, vendrá de tu interior, vendrá de inspiración en tu mente, vendrá también del ejemplo de otras personas, de lo que otras personas puedan decirte, vendrá de los textos espirituales, tendrá muchos orígenes y a partir de ahí tendrás que empezar a, primero, comprender intelectualmente esos conceptos, segundo, empezar a aplicarlos en la práctica de tu vida diaria, porque la comprensión intelectual simplemente no te va a llegar, se va a quedar al nivel de una bonita idea que te entra por un oído, sale por el otro, y no va a transformar tu vida, ni va a transformar tu sistema de pensamiento. Van a ser ideas periféricas que vas a considerar que son muy bonitas, pero que no vas a aplicar, con lo cual no van a tener efecto. Entonces, la información espiritual te va a decir, tienes que aplicarlo en tu vida, tienes que generalizar esa aplicación en sentido horizontal a todos los acontecimientos de tu vida, a todas las situaciones que puedas vivir, no a solo a cuando estás estudiando la espiritualidad, sino cuando estás trabajando, cuando estás divirtiéndote, cuando estás relacionándote, cuando estás haciendo cualquier cosa. Y generalizarla también verticalmente, cada vez más frecuentemente hasta que sea un continuo en todo momento. Pues bien, ese es lo que se define como el camino de aprendizaje. Es un camino de aprendizaje porque la persona cree que está aprendiendo. Al final de ese camino de aprendizaje, esa persona se dará cuenta de que no estaba aprendiendo, sino recordando quién es. Pero durante todo ese proceso, esa persona piensa que aprende. Por eso se le puede describir desde un cierto punto de vista como el camino del aprendizaje. Pues bien, llega un momento en el que esa persona ya toma una decisión, que es dedicarse a ese camino espiritual. Pero esa decisión la toma sin haber abandonado todavía el valor que le otorga al mundo, con lo cual hay un periodo muy largo en el que se atiende a dos informaciones alternativas y se las va complementando y se da el mismo valor a una que a otra, la información del mundo y la información espiritual. Llega un momento en que esa fase pasa y ya el estudiante se da cuenta de que la única información válida es la información espiritual y la del mundo tiene que pasar a un plano secundario. Esa es otra fase. Pues bien, ahí ya se ha establecido, ahí ya diría un curso de milagros, la confianza de una forma en la que la persona es capaz de tomar la decisión de atender primeramente la información espiritual y dejar como secundaria la información del mundo. Pero ahí entra en una fase en la cual tiene que
realizar esa generalidad en la aplicación de la información espiritual sin excepciones, sin excepciones. Y ahí es donde se enmarca ese punto, ese momento que es la bifurcación del camino, cuando esa persona no acaba de generalizar la aplicación práctica de la mentalidad espiritual y sigue dejando alguna excepción y aplicándola de vez en cuando con la mentalidad del mundo, con el sistema de pensamiento del ego. ¿Por qué se le llama bifurcación del camino? Porque llega un momento en el que no hay más avance. Si no hay generalización completa, no hay más avance. Y entonces parece que se puede elegir todavía entre el camino del mundo y el camino espiritual. Es un espejismo. Se tardará por el estudiante, cada uno en su proceso, lo que tenga que tardar, quizás mucho tiempo, en darse cuenta de que no hay una bifurcación del camino, es un espejismo, sino que hay un solo camino que tomar. Pero hasta que se decide, se queda sentado en esa aparente bifurcación del camino sin tomar ni un lado ni el otro, sino alternando entre los dos y, por lo tanto, esa persona tiene un momento en el que puede llegar a tener una cierta frustración, dado que empieza a sentir que no avanza. Una vez que ya supera la bifurcación del camino y generaliza la aplicación práctica de la información espiritual a toda situación vital y en todo momento, ahí ya comienza la etapa final de aprendizaje y preparación para el salto del abismo. Salto del abismo sería ya ir encaminándose hacia niveles de conciencia 6 y 7, que sería ya actuar como el espíritu aquí en el resto de su vida humana, como el Cristo en él, lo cual podría llegar, tal como dijimos al principio, a que esa persona pudiese completar en esta secuencia vital todo el proceso de evolución requerido en el nivel físico-material en el que se encuentra. Podría ser el final completo, si es que hay intención, si es que hay motivación y si es que hay aplicación efectiva a ese proceso. Pues bien, después de esta introducción previa, vamos a leer ya un poco de seguido este corto epígrafe, La bifurcación del camino, y ya se va a entender pues bastante mejor. Dice así: la bifurcación del camino, página 530 del libro regular, es la forma en que un curso de milagros describe aquella situación previa, aquel periodo anterior al momento en que el estudiante de espiritualidad adquiere una firme convicción de establecer los principios espirituales de forma general, sin excepciones, y adoptar el total compromiso para ello. Periodo anterior al momento en el que el estudiante de espiritualidad ya decide: para mí ya no existe otra cosa que la espiritualidad. Es mi primer propósito y objetivo. Y todo lo demás pasa a un plano secundario. Y seguiré interactuando en el mundo de la misma manera, pero ya con un propósito primario y el resto de los propósitos secundarios. Pues bien, el periodo previo hasta que se toma esa decisión se puede describir como la bifurcación del camino, de un camino aparente. Una bifurcación aparente. La decisión de hacer general la vida espiritual supondrá un cambio cuantitativo de suficiente magnitud para que pueda sobrevenir el auténtico cambio cualitativo en tu proceso de comprensión. Así, recabará en ti la integración profunda de la enseñanza espiritual, hasta alcanzar un grado de maestría que permitirá que se relajen la concentración y el esfuerzo tan intensos como se requieren al principio de la vigilancia de tus procesos mentales. Una vez que ya has generalizado,
ya no tienes que seguir vigilando tu mente. Ya no hay alternativa en una determinada situación. ¿Qué hago? ¿Actúo según el mundo o actúo según la espiritualidad o actúo según mi interior? ¿Qué hago? No, ya cuando ya se ha tomado la decisión de generalizar y ya se lleva un tiempo practicando, el resultado es precisamente que se relajan el esfuerzo que se debe realizar para vigilar tu mente en cada una de las situaciones. Ya no hay para mí ninguna otra decisión sino aquella que va en consonancia con mi referencia interna, con la información espiritual. Siempre que se establece un propósito en consonancia con la voluntad divina, como es la entrega al maestro interno de las condiciones necesarias para que se produzca el instante santo, todo esto ya refiriéndonos bien a unos conceptos que hemos ido viendo anteriormente, como el maestro interno, como el instante santo. Es decir, esto de una forma menos técnica significaría, siempre que se establece un propósito en consonancia con lo que eres en realidad, siempre que en tu vida dices voy a actuar conforme a lo que soy en realidad, es decir, en consonancia con la voluntad divina, que es tu voluntad real, conforme a lo que eres. Siempre que en el mundo estableces propósitos que van en consonancia con lo que eres, como por ejemplo es la entrega al maestro interno de las condiciones necesarias para que se produzca el instante santo, como por ejemplo es sostener el sistema de pensamiento del espíritu en ti de forma generalizada, de manera que siempre y en toda situación expreses la mejor versión de ti mismo y tengas ese instante santo, por lo tanto. Los objetivos son acompañados por los medios adecuados para su consecución. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que los objetivos son acompañados siempre por los medios? Dirá alguien, pero eso ocurrirá o no, porque la vida es muy variable y muy azarosa. Bueno, pues esto es una de las maravillosas cosas que la espiritualidad te pide que pruebes por ti mismo. Y es que cuando tú has adoptado como propósito primario de tu experiencia vital el ser la mejor versión de ti mismo, es decir, el propósito espiritual, todo va organizándose de manera que recorras ese camino con los menores obstáculos posibles. El universo confabula en tu favor, se puede decir. Nos dirán incluso reveladores modernos. La persona que toma esa decisión puede ya irse olvidando completamente de la cuestión de la supervivencia material, porque se allegan a su experiencia todos los medios necesarios para que no tenga que preocuparse nada más que de lo fundamental. Entendida la abundancia como tener siempre recursos para seguir viviendo holgadamente, no como acumulación. Eso es de los niveles de conciencia 1, 2 y 3, del 3 concretamente, dominio y poder. Lo que no quiere decir que no se pueda tener acumulación, por supuesto que se puede tener acumulación, pero pasar del nivel de conciencia 3 en adelante supone que la acumulación material, económica que puedas tener ya no va a condicionar en absoluto el propósito primario en tu vida, que es el camino espiritual. El altar de la mente se encuentra limpio, rebosante de pureza. Hay una nueva mentalidad espiritual instalada en el personaje. Ha desechado la mentalidad egoica. El altar de la mente se encuentra limpio, rebosante de pureza. Y el Padre deposita los regalos del reino, los efectos seguros del cambio de mentalidad en recompensa al esfuerzo realizado. Y, por supuesto, te conviertes en un creador de una realidad absolutamente diferente de la realidad que generabas con el sistema de pensamiento del ego, que era sufriente, que era confrontante, que era conflictiva, que era disfuncional, que era escasa, que era sacrificada. Con la mentalidad del espíritu se transforma la pesadilla en sueño feliz, que diría un curso de milagros, y se convierte el deambular de tu experiencia vital en un paseo primaveral por un campo florido
al olor del aroma de las flores bajo un cálido sol radiante de la mañana. Algo así lo dice, pero bueno, quiere decir, en fin, se facilita completamente la experiencia vital de la persona que ha llegado a tomar esa decisión de generalización, de compromiso, de propósito primario espiritual por encima de todos los demás. Los medios necesarios para conseguir los logros espirituales en tu vida se comienzan a percibir posibles y aun deseables, cuando antes se ocultaban de la mente, como producto de los puntos ciegos que te impedían observar en el espejo de tu experiencia las fallas de la percepción errada. ¿Qué quiere decir? Pues bien, que te vas dando cuenta, porque vas proyectando en la pantalla de tu vida, de tu experiencia vital, los efectos de tu cambio de mentalidad. Y entonces todo cambia alrededor tuyo. Y te das cuenta de ello y te conviertes en un foco de luz que va alumbrando. Y todo lo que te rodea empieza a responder a esa nueva versión de ti, más elevada posible en cada momento que has decidido expresar. Cuando se perciben armonizados los medios y los objetivos marcados, es cuando se abandona la bifurcación del camino definitivamente. Es cuando ya no sientes zozobra por elegir siempre en función del espíritu en cada situación. Ya no hay zozobra. Entonces te das cuenta de que se va facilitando todo, va fluyendo, van llegando situaciones en las cuales cada vez puedes expresar de una manera más clara la mejor versión de ti mismo en cada momento. Mientras la apariencia, hasta que llega ese momento, hasta que se toma esa decisión y todo esto ocurre, antes, la apariencia de poder optar por dos caminos, el camino del mundo y el camino del espíritu, es la simbolización de la ilusión de las necesidades, a la que aún confieres valor en tu mente. Ya, pero si la espiritualidad es muy bonita, pero es que si no toma esta decisión, según lo que dice el mundo, pues me voy a perder esto y aquello y lo otro, y entonces empiezas a especular y acabas no dándote cuenta de que tu completa entrega al espíritu, es decir, a la mejor versión de ti mismo, es decir, a instancias superiores de ti mismo, es la garantía de un transitar feliz en el mundo, lleno de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, que de otra forma no vas a poder conseguir. Antes de tomar esa decisión, sentado en la bifurcación del camino, no te das cuenta de ello. La excepcionalidad en la aplicación de los principios espirituales, si ya casi lo aplico a todo, pero hay algunas situaciones en las que no, y hay algunos momentos en los que tampoco. La excepcionalidad en la aplicación de los principios espirituales te mantendrá en la bifurcación del camino, creyendo que aún puedes optar entre la verdad y la ilusión. Y esto ocurrirá mientras el peso del sufrimiento en tu balanza de decisión no supere el valor que otorgas al mundo de la forma, al sueño de ilusión, a la aventura de la independencia de tu fuente creadora, de la cual sigues siendo parte aún. ¿Qué quiere decir? Que permanecerás sentado en la bifurcación del camino, pensando que hay dos alternativas posibles que tomar, cuando no es así, mientras sigas dando más valor a algunas cuestiones del mundo que a la información espiritual. En cierto sentido significará que no estás preparado. Y en cierto sentido es natural que ocurra así. Porque en ese mismo sentido, tomar una decisión en favor del espíritu cuando aún el peso del miedo en la balanza supera
el atisbo de las recompensas del camino espiritual, pues te puede llevar a entrar en pánico. Con lo cual tendrás que tomar esa decisión cuando estés completamente convencido. Para lo cual nos dice la información espiritual, solo hace falta una mínima disposición y entonces llegará. Eso sí, si le echas más disposición, pues llegará lógicamente antes, pero eso ya es un proceso muy particular que desde aquí es difícil de comprender y de explicar, dado que cada persona no es que sea un mundo, es que es un universo. Cuando el peso del dolor y el sufrimiento por tomar el camino equivocado, por seguir pensando que hay dos caminos delante tuyo, sea intolerable, se producirá una catarsis final en la que el compromiso con tu evolución espiritual se adoptará de forma indubitada, sin dudas. Y la bifurcación del camino desaparecerá. Perdona, ya me he dado cuenta, solo hay un camino, no hay dos alternativas de decisión que tomar en una determinada situación, solo hay una, solo hay una. La bifurcación del camino desaparecerá y aparecerá nítida la única realidad posible para un perfecto Hijo de Dios. Seguir el camino de perfección de su Padre. Dicho en términos algo más actuales, aparecerá nítida la única realidad posible para alguien que ha descubierto lo que es. Seguir el camino de su propia naturaleza recién descubierta. Mientras ese momento llega, la espera puede ser un periodo largo, sentado en la bifurcación del camino, pensando que hay dos decisiones posibles que tomar. Y cada vez más frustrante, en el que las resistencias, los obstáculos a la paz y los autoengaños y los puntos ciegos nos llevan a no querer ver la claridad y sencillez de la enseñanza espiritual. En concreto, la necesidad de intransigencia en la aplicación generalizada, que no transijo más, que aquí la única decisión posible es la del amor, no transijo más, sin excepciones de la práctica de tu naturaleza divina en toda situación. Por esto, el siguiente epígrafe está terminado ya, que comenzaremos en la siguiente sesión, se llama la decisión de intransigencia. Decido que no vuelvo a transigir cuando creo que hay una alternativa a la decisión del amor. Cada vez que me decanto por tomar una decisión que no es la del amor, que no es la del espíritu, después sufro. Ya me he dado cuenta suficientes veces. Ni una más. No voy a transigir ni una vez más en ser fiel a lo que soy. Soy amor. Y así he de actuar. Sin más, prospector.